Buenas noches, profe. Buenas noches, Nancy, bienvenida. Muchas gracias, profe. Bienvenida a su clase, Nancy. Nancy, ya que está ahí tan juiciosa y tan cumplida, ¿me puede ayudar? Señora, Nancy, ¿quién es su monitora, mi niña? Hanna Barreto. Hanna, ¿cierto? Sí, señora. Bueno, mi niña. Hanna, voy a buscarla en mi lista. Permítame, voy a ingresar un momentico a Excel y busco el nombre. Bueno, mi niña. Vamos a darle 5 minutos a sus compañeritas. Buenas noches, profe. Buenas noches, mis estudiantes, bienvenidos y bienvenidas. Buenas noches, profe. Buenas noches, profe. Bueno, mis niñas, ya hay caballeros, Carolina, Ana, Giselle, sí, está Manuela Ayala. Muy bien. Tengo en la lista que son 27 estudiantes. Estoy esperando que se conecte la monitora. Hanna Selene Barreto Cepeda, ¿cierto? Hanna, ¿tiene alguna auxiliar o alguna auxiliar de pronto? En caso de que por algún motivo no pueda asistir. Pues, profe, tengo entendido que es Alexandra, pero tampoco se ha conectado. Bueno, tenemos a Valerie. Si son 27, espero hasta las 8:10. Iniciaría con el 50% más 1. ¿Están de acuerdo? Para darles tiempo de conectarse. Sí, señora. Sí, Bueno, profe. bien, Valerie, gracias. Gracias, Caro. Voy a ir llamando lista de quienes están y me van confirmando de pronto ustedes quién se retiró, quién cambió de jornada, quién no pertenece al grupo. Allá la Pineda Manuel Fernando. Profe, muy buenas noches. ¿Está Fernando? Profe, buenas noches, ¿me escucha? Sí, Fernando, ¿me escucha? Sí, sí, señora, ¿cómo está? Muy buenas noches. Bienvenido, Fernando. Muchas gracias, profe. Fernando, a medida que ya me voy a activar y lo voy conociendo. Muchas gracias, profe, claro que Bienvenido, sí. Fernando, a su clase.
Gracias. En sus cámaras. Los quiero invitar desde ya, muchachos, señoritas. Y ya comencé a grabar. Buenas noches, profe. Buenas noches. Tenemos a 11 personas. Tengo entendido que son 27. ¿Sí son 27 en su grupo, Fernando? No, señora. ¿No? No, señora. Hay varios en la lista que se han retirado, profe. Ay, qué pesar. ¿Pero los acompañaron hasta el periodo pasado? No, hay muchas personas que realmente aparecen en lista y desde el primer día no han asistido. Ah, bueno. Alexandra, mientras se conecta a la monitora Ana, usted me... Profe, con respecto de eso, sí, señora, yo acabé de hablar con Hanna y todavía está en la clínica, entonces no creo que alcance a conectarse, profe. Ay, Hanna fue la que me escribió esta tarde, pero yo estaba en audiencias y Sí, me señora. escribiste algo. Ah, Sí, bueno. señora. Alexandra, ¿entonces me ayuda? Claro que sí. Bueno, Alexandra, muchas gracias. Con mucho gusto. Vayan activando sus cámaras. Carolina, Valerie, Wilber, me enseña a pronunciar su nombre, veo Wilber. Tenemos aquí a Lady Hernández. Sí, profe, es Wilber. ¿Sí es Wilber? Sí, señora. Muchas gracias. Bueno, mientras se siguen conectando, yo me puedo ir presentando. Bueno, mi nombre es María Lucinda Lozada Moreno, voy a ser su docente en este módulo de seguridad social, horario 8 a 10 de la noche. Vamos a trabajar de manera participativa. Quiero invitarlos a que activen su cámara en lo posible. Sé que la conectividad nos ha llevado en mi caso, a hacer un curso intensivo. Ustedes sí nacieron con ese chip del manejo de todos estos medios tecnológicos, pero se han presentado dificultades no solamente en nuestro país, en nuestra ciudad, en nuestro barrio, en mi casa, en la de ustedes, sino a nivel mundial por el uso que estamos dando ahora de esta maravillosa herramienta, por la situación que ya conocemos y nos está ayudando mucho a llevar a cabo todo lo que nos propongamos, como en este caso sus clases. Quiero felicitarlos por ese interés que tienen ustedes en sacar adelante esta carrera de recursos humanos, que es el músculo de las industrias, de las grandes empresas, de medianas empresas, porque si no fuera por ustedes y ese departamento, de verdad que quedaría desamparado el manejo del personal, la selección de personal, las diferentes afiliaciones, las problemáticas que hay dentro de las empresas. Mejor dicho, quiero felicitarlos por esa elección tan importante que hicieron. Y de la mano van cada uno de los temas que están viendo ustedes hoy y aún más este de la seguridad social, porque es un tema totalmente basado en principios fundamentales y constitucionales que vienen de nuestra Carta Magna. Y además hay leyes que los hacen cumplir esos derechos de los trabajadores, y no solo de los trabajadores, sino de la sociedad como tal. Esos derechos a tener una seguridad social. Por ello, de verdad que quiero felicitarlos de parte de la Institución Universitaria de Colombia, en mi nombre como docente, y pues este tema tan importante, espero que sirva de aporte para que ustedes salgan avantes en ese proyecto y con ese gran esfuerzo, porque sabemos que es llegar de una jornada laboral o de otra jornada de clase o de otros menesteres a tomar una clase en este horario, que sería rico estar viendo la novelita a las 8, El hijo de Diomedes, me encanta, todo eso sería rico, pero no, es un esfuerzo mutuo. Entonces yo haré lo mejor de mí
Estoy para aclarar dudas, estoy para que trabajemos de manera mancomunada, participativa, no tan aburrida, una profe ahí al frente, hable y hable y hable, no, sino que haya mesas de preguntas, mesas redondas, que hagamos mapas mentales, talleres, videos, que la clase sea muy participativa y analítica de parte de ustedes. Bueno, muchachos y señoritas. Entonces, a partir de este momento quiero invitarlos a que si se presentara alguna situación con la conectividad, como me ha pasado, se va al internet, tenemos el grupo de WhatsApp y la idea es que continúe la clase, que si se fue la luz, tengamos carga en los celulares y continuemos por ese medio, así sea con una llamadita. Bueno, entonces vamos a estar apoyándonos, apoyando a sus compañeros, compañeras que por alguna situación no pudieron asistir. Entonces, colaborándoles, se pongan al día para no quedarnos en la clase. Y para ello estoy ahí también, están las grabaciones, están los temas de cada clase. Mientras se siguen conectando, son las, no, ya son las 8:10. Ya es justo que iniciemos, bueno. Entonces voy a iniciar por hacer el llamado de lista de quienes están y me ayuda Alexandra a medida que llame diciéndome quién está en la clase, quién no, se retiró o qué ha pasado con ese compañerito. Y entre todos lo busquemos o la busquemos, lo apoyemos. Se siguen conectando, entonces voy a iniciar. Entonces ya tenemos Fernando con asistencia, Barreto Cepeda, Hanna, Ella es, la monitora, tenemos el inconveniente de salud, pero primero es Cruz, Cabra Cruz, Lady Carolina. no, profe, ella no puede asistir el día de hoy. Yo hablé con ella hace un ratico y dijo que se le había presentado un inconveniente. Muchas gracias, Alexandra. Dice Estela Rivera, Estela, ¿será el apellido? Estela Sí, profe. Rivera María Camila. No, ella, de hecho, no la conocemos desde el primer día, nunca asistió. O sea, está en la lista, no sabemos. García Camargo, Karen Viviana. Ella es retirada también. Voy a colocar una R de retirados. Hernández Sánchez Lady, Rocío. Presente, profe. Lady, buenas noches, bienvenida. Lara Colorado, Gracias, Jensen profe. Daniela. No, profe, ella también no, nunca ha asistido con nosotros, no. Bueno. López Ramos, Yeri Paola. Buenas noches, profe. Paulita, bienvenida, buenas noches. Buenas noches. Bueno, mi niña, coloco su asistencia. Melo Padilla, Leandra Marcela. Presente, profe, buenas noches. Marcela, bienvenida, qué pena, buenas noches. Gracias. Montaña Castiblanco, Natalie. Ella también se retiró, profe. ¿Pero este módulo o ya? Desde el inicio de este módulo, por cuestiones familiares. Ay, Dios, pero seguimos invitándola, hablando con ella. De repente logra asistir y le ayudamos, bueno. Montero Olarte, Jenny Alejandra. No, profe, ella tampoco la conocemos. ¿También se retiró? Yo creería que sí, porque nunca asistió con nosotros. O sea, en la noche nunca estuvo con nosotros. Bueno, mi niña, gracias. Montoya Ramírez, Wilber, me enseñó. Wilber Norberto. Hola, profe, buenas noches. Bienvenido, Wilber. ¿Cómo le digo, Norberto o Wilber? Wilber está bien, profe, gracias. Gracias. Moreno Campo, María Claudia. No, profe, tampoco, ella se retiró. ¿Cuántos iremos a quedar de esos 25? Negrete Osorio, María José. También se retiró, profe. Ay, mi niña.
Neira Díaz, Diana Carolina. Presente, profe. Buenas noches. Diana Carolina, bienvenida. Buenas noches. Gracias, profe. Ya nos conocemos, vamos a presentarnos en un ratico. Ojeda Crespo, Sara Catalina. Buenas noches, profe. Sarita, buenas noches, bienvenida. Gracias. Ya las conozco. Pérez de Armas, Laura Cristina. Ella también se retiró, profe. Ruiz, Jennifer Alexandra. Presente, profe. Alejita, buenas noches, bienvenida. Santos Bautista Roger. Profe, él se encuentra fuera de la ciudad, no se pudo conectar el día de hoy, pero ya mañana retoma. Ay, sí, me encanta que me digan que no pudo asistir y no que se retiró. Bueno, Sarmiento Holguín Natalia Elizabeth. Ella también se retiró. Bueno, Tapiero Pulido Johan Sebastián. Presente, profe. Johan Sebastián, bienvenido, buenas noches. Gracias, profe. Bueno, Uribe Junca Ana Leticia. También es retirada, profe. Dios mío. Cano Ortega Danielita. No, también nunca la conocimos, creo que ya se pasó a la mañana o se retiró alguna de las dos. En mi lista no hay más personas. ¿Hay alguno que no haya llamado y no se encuentre en lista? Sí, señora, hay 3 personas. Yo les voy Sí, a pedir profe. por favor a quienes no estén Yo, en profe. el grupo de WhatsApp, por favor me coloquen nombre completo, número de cédula, número celular y dirección de correo electrónico. ¿Me hacen el favor? Y por ahora voy a tomar el nombre. Entonces, la primera personita que no está en lista, ¿cuál es su nombre? Yo, Carol Vanessa Bello Ríos. Perdónenme. Carol Vanessa Carol Vanessa. Bellos Ríos. Carol Vanessa. Bien, Carito. Entonces yo le coloco aquí asistencia. ¿Quién más? Yo, profe. Yo. El nombre. Valerie Giselle López Castañeda. Valerie, dime nuevamente el nombre. Valerie Giselle López Castañeda. No, Valerie, les recomiendo en el grupo de WhatsApp nombre completo, número de cédula, número celular y dirección de correo electrónico. Vale, ¿Quién más profe. hace falta? Me dijeron yo, que hay profe. 3. ¿Solamente Carol y Valerie? No, profe, Yo, profe. ¿El nombre cuál es? Ana Milena Sí. Torres González. Ana Milena Torres González. Entonces, Anita, le recomiendo en el grupo de WhatsApp me escriba todos los datos que les solicité. Muchas gracias. Bueno, entendería que tenemos 3. Profe, hace falta Nancy Tapie. Ah, bueno. Pero no está la niña. Sí, profe. Bueno, el nombre, Nancy, nombre completo. Nancy Patricia Tapie Cuaycal. Tapias. Huaycal. Bien, Nancy. ¿Alguien más? Diría que tenemos a 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 estudiantes. Sí, señora. Ay, no, se activaron mis perritos. Entonces, 17 estudiantes. De los 17 estudiantes tenemos 4, 8, 11, 13. Y 4 que por algún motivo no han podido
conectarse o no asistirán. Entonces, Alexandra, muchas gracias. Con gusto, profe. Continúo con mi presentación. Les decía el tema que vamos a tocar, un complemento muy importante para su clase y espero para aplicación cuando estén ejerciendo como directores de los departamentos de recursos humanos, algunos de pronto auxiliares, algunos representantes legales de empresas, algunos gerentes generales. Espero también que lleguen a ese punto y complementen con esa carrera de psicología que es tan importante para el área de recursos humanos. Ustedes como directores sería un magnífico complemento. Entonces, de la mano con este tema, porque no es solamente para que lo apliquemos en nuestra carrera, sino en nuestra vida personal laboral, como empleados, con nuestros familiares. Entonces, quiero invitarlos a la participación activa. Alexandrita, ¿quiere decirnos algo, mi niña? No, señora, es que aquí mis hijos me hicieron reír, profe. Yo aquí estoy también con mis hijas, ya son grandes, pero ricos si están de pronto por raticos ahí en la clase. Los No, conocen. profe, esto es un tsunami porque estoy con mis sobrinas. No, No, terrible. quietos, sí, no, todavía están muy chiquitos. Pero qué escuela tener al pie a los niños viéndola a ustedes, es el mejor ejemplo que podemos dar a nuestros chiquiticos. A eso les digo yo, que tienen que aprender a comportarse porque hoy en día, digamos que los más jóvenes, digamos que los adolescentes están muy rebeldes en este tema de la virtualidad. Es muy complicado, pero bueno, ahí vamos. Pero qué mejor escuela y qué mayor esfuerzo, doble esfuerzo cuando hay bebecitos de por medio. Y de verdad que me les quito el sombrero y las felicito y las felicito. Bueno, entonces, vamos a hacer negocios. Vamos a negociar las clases, los horarios, cómo vamos a trabajar. Vamos a llegar a acuerdos, a poner puntos desde el comienzo, desde hoy, y a cumplirlos. Metodología, ya les dije, pues por supuesto clase magistral, voy a estar siempre ahí explicándoles, entregándoles material, pero de la misma forma la clase se trata de que sea analizada, de que si hay dudas, con mucho gusto estoy para aclararlas, va a ser muy dada a preguntas y preguntas con respeto, que si algún compañero o compañera o yo nos equivocamos, es normal, es un derecho que tenemos y debe ser respetado, que si tenemos una inquietud o una pregunta o una respuesta, así no sea del tema o no sea la que se espera, la tomemos todos con respeto y todo lo contrario, ayudemos a aclarar esa duda, esa inquietud, esa respuesta que ustedes tengan. También es muy importante de parte de ustedes ese análisis que le hagan de pronto a una lectura, cómo lo entienden y cómo les gustaría aplicarlo de la manera en que vayan entendiendo cada tema. En cuanto a los parciales, trabajaremos un primer examen más o menos en la séptima clase. Habrá un segundo y habrá un examen final. Primer examen, 30% escrito. Segunda nota. Segunda nota, ¿cómo la voy a tomar? De acuerdo a su asistencia, a su participación, de acuerdo a los talleres, mapas mentales, análisis de los temas, como le dije, y un examen final que vale el 40%, entonces 30, 30 y 40%. Digo en todas mis clases que el conocimiento nunca debe ser medido por un número ni por una letra, sino es lo que cada uno de ustedes entiendan, cómo lo entiendan y cómo lo aplican en el proyecto que tengan ustedes
del tema y de su profesión. Vamos a hablar en este momento enfocados, pues, por supuesto, en el área de recursos humanos. Entonces, quiero invitarlos a que estemos siempre ahí, preguntando. El silencio es elocuente, he oído por ahí. Entonces, me gusta de pronto que si por algún motivo no pueden activar cámara, sea de pronto intermitente, por un momentico la estén activando. No es que los quiera, como es que decimos los estudiantes por ahí antiguamente, el profe nos quiere corchar, no, sino que de eso se trata, de que de repente hago preguntas, hago una ronda de preguntas, hago lecturas, la idea es que me ayuden, trabajo con el tablerito, me gusta tener un tablero ahí de apoyo para que ustedes también analicen, yo les mando una foto de lo que escribo, me gusta también trabajar videos, me gusta trabajar en mucha diapositiva, porque pues en esta es diferente presencial, porque allá podemos trabajar, pase al tablero, hagamos aquí, lo importante es que ustedes tengan herramientas. En cuanto al horario, pues son 2 horitas que yo les propongo, las aprovechemos al máximo. Entiendo que en el momento en que nos vayamos a conectar, vamos del trabajo corriendo a nuestra oficina o a nuestra casa, entonces puede que no estemos a las 8 en punto, pero sí máximo 8:10 iniciar clase. El llamado de lista pues es muy importante porque ustedes saben que con cuántas fallas es que se pierde. ¿Quién me quiere recordar? Con 3, Con 4, 4. profe. Con 4 fallas. Bueno, entiendo que se pueden presentar situaciones y pueden haber 4 o 5 fallas, no sé, pero lo importante es que ustedes tengan la manera de cómo o sustentar el por qué esas fallas en su momento y que no se pierda por una falla, que no se pierda por no asistir, ¿no? Todo lo contrario, aprovechen al máximo ese esfuerzo que ustedes mismos están haciendo para sacar adelante esta carrera y ese proyecto de vida que se han propuesto, por lo cual los felicito desde este momento. Ya les hablé del respeto, de la participación, de las preguntas. Sé que da temor, a mí me da temor en este momento, pues estoy que tiemblo porque digo, Dios, de pronto una palabra mal dicha, por eso de antemano, ante cualquier error, ofrezco disculpas, pero somos humanos y eso puede ocurrir, tanto con ustedes como conmigo. Y apoyar a esos compañeros que por algún motivo sienten ese temor de hablar, no estamos, este es el escenario y este es el espacio porque el transcurso de nuestra vida está rodeado de eso precisamente, de personas con quienes siempre vamos a estar interactuando en todo lugar, en todo momento. Entonces, el temor al diálogo podemos en este espacio, en este momento, en este lugar y en esta clase, con mucho gusto voy a estar ahí, presta a escucharlos y a que entre todos, si hay equivocaciones, las aclaremos. Ahora quiero escucharlos a ustedes. Quiero escuchar a Manuel, pues en nombre de la representante, pues en este momento está Alexandra. Yo quiero que Alexandra haga la presentación como representante del curso en apoyo a su compañerita, qué expectativas tiene el tema, en qué está de acuerdo y en qué no debe de acuerdo, según lo que les he manifestado de la asistencia, el llamado de lista, de la nota, de cómo vamos a trabajar, de los talleres, de explicaciones, de preguntas, de ronda, de preguntas, de mapas mentales, bueno, de todo eso que les he hablado y de ese tema tan importante que es la seguridad social como herramienta para hacer cumplir derechos fundamentales de las personas que van a estar a nuestro cargo, porque no solamente recursos humanos está para planillar de pronto una afiliación, no, lo de ustedes va más allá, porque esa selección de personal, esas problemáticas que hay entre empleados, esas problemáticas que hay en la baja de producción, de pronto como ejemplo de un producto que está pasando con usted,
mi empleado, veo que hay una situación que lo tiene pensativo, que no está, ayudémoslos a salir de esa situación de problema, puede ser familiar, puede ser económico, puede ser de salud. De eso se trata, identificar las problemáticas de nuestro grupo o equipo de trabajo y asimismo pues prevenir, porque es que el sistema de seguridad pues va más allá y es para utilizarlo en el momento en que ya ocurre una situación grave, en que cómo vamos a cubrir ese riesgo o esa situación porque tenemos que pensionarlo o quedó con una discapacidad temporal o con una discapacidad permanente, ¿cómo lo vamos a hacer? Es muy importante el tema que vamos a ver, pero lo más importante es prevenir. Prevenir, veremos en el transcurso de la clase los entes reguladores que nos ayudan como directivos del Departamento de Recursos Humanos a prevenir con esas charlas que damos al equipo de trabajo, con las herramientas de trabajo, con las áreas de ventilación, porque vamos a trabajar de pronto con sustancias químicas que pueden causar una enfermedad leve, grave o permanente en nosotros o en la empresa o en el equipo. Entonces, de eso se va a tratar más o menos el enfoque que daremos hoy de las problemáticas sociales, de qué puede ocurrir con la seguridad social, de qué puede ocurrir con esos riesgos que tenemos no solamente laborales, sino, les decía yo a mis estudiantes esta mañana, es que un riesgo puede ocurrir en cualquier momento. En este momento, con mi botellita de agua, si yo la destapo y la dejo aquí al pie de mi equipo, pronto se cae, que puede haber, pues primero se daña el equipo, se pierde información importante, más lejos podemos ir un corto, más lejos podemos ir un incendio en la compañía, en la oficina donde estemos. Entonces esos son riesgos que debemos prevenir. No, esta botellita no la dejemos destapada al pie del equipo, en el piso. Eso sería una charla muy sencilla para quienes están manejando equipos, maquinaria, papelería, archivo en nuestros grupos de trabajo. Y vienen muchas cosas más que a partir de este momento les voy a dar la palabra, por ejemplo, a Manuel. Perdóneme, a Alexandra, para que presente su grupo, haga las veces hoy de monitora, me diga en qué está de acuerdo, qué no con la manera en que vamos a llevar la clase y qué expectativas tiene el tema que vamos a ver. Tiene la Bueno. palabra, bienvenida, Alexandra. Gracias, buenas noches, profe, buenas noches, compañeros. Pues bueno, la idea del curso como tal es poderlo aplicar, no solamente a nivel profesional, sino a nivel personal, porque pues todo lo que aprendemos, digamos que nos sirve para toda la vida, no solo por los ratos laborales. Nada, estoy totalmente de acuerdo con la dinámica de la clase. Me parece que entre más participemos, más amena, porque hemos contado con clases en que literalmente los profesores se sientan y nos hablan y nos hablan y nos hablan y nos hablan, y esas clases se vuelven un poco tediosas. ¿En qué sentido? En que tú te sientas y literalmente, o pues a mí me pasa, de que a veces nos da ganas es de acostarnos a dormir, porque no dejan de hablar en ningún momento. Entonces, me agrada la idea de que sean dinámicas, de que participemos, de que podamos no solamente abarcar en los temas que están dentro de como lo que dijo la universitaria, sino como, no sé, como la planificación de los temas, sino que podamos ir más allá, más a fondo. Yo sé que estar en este medio no es fácil, nunca va a ser fácil estar atrás de una pantalla compartiendo con demás personas, pero pues la idea es que cada día aprendamos más. Nosotros nos caracterizamos por ser un grupo muy participativo. Somos muy compañeristas. No nos dejamos, digamos, si alguno no sabe, pues tratamos de complementarnos. Entonces, creo que cada quien tiene sus fortalezas. Como toda persona, también tenemos nuestras debilidades.
pero pues digamos que de esas debilidades tenemos que volvernos las más que debilidades también fortalezas, porque siempre aprendemos de cada cosa. Entonces, nada, profe, bienvenida y esperamos que de aquí salgan cosas muy bonitas para nosotros y que te lleves una buena imagen por parte de este grupo. No sé. Excelente, excelente presentación, Alexandra. Muchas gracias de verdad por el apoyo, la invitación y excelente que sean un grupo participativo. Muchas gracias. Bueno, A le voy ti. a dar la palabra ahora sí a Manuel Fernández. Bienvenido, Manuel. Buenas noches. Tiene la palabra. Buenas noches, profe. En cuanto a la temática que se va a llevar en cuanto al tema de la clase, me parece que es buena, puesto a que hago énfasis en lo que dijo la compañera. A veces de pronto esas clases como muy habladas tienden a ser un poco agotadora. Entonces digamos que apoyo en ese sentido a la compañera. Y en sí, pues este grupo también es muy participativo en cuanto al tema de la clase, profe. Pues nada, profe, también le doy la bienvenida y pues esperemos que de esta clase saquemos el mayor provecho. Así va a ser, Manuel Fernández. Muchas Gracias, gracias. profe. Carolina Neira, buenas noches, bienvenida. Buenas noches, profe. Tiene la palabra, Carolina. Yo sé que hasta ahora estamos cansaditos, pero hagámosle que estos esfuerzos tienen unos resultados favorables. Bueno, profe, pues primero que todo, pues bienvenida a nuestro grupo. Usted nos da la bienvenida pues y nosotros también le damos la bienvenida, gracias. Y pues, bueno, expectativas yo creo que todos tenemos y tenemos muchas. La idea es pues que cada uno pongamos de nuestra parte pues para poder aprender, tanto nosotros de usted como usted de nosotros y pues nada, aquí con toda la disposición para poder aprender algo más para nuestras vidas. Muchas gracias, Carolina. Y de acuerdo con la manera en que vamos a llevar a sacar la nota, la manera en que vamos a hacer los parciales, ¿sí? Con los horarios vamos a iniciar. Y yo entiendo que tienen otra clase de 8 a 10, de 8 a 10. Ah, no, está en la última. Entonces puedo pasarme de las 10. No, mentiras. Trataremos de que tengan unos minuticos de descanso, de tomar un vasito de agua. Me dicen y entre todos lo vamos a lograr. Muchas gracias, Carolina. La pregunta, ¿de acuerdo totalmente? Sí, sí, señora, claro que sí. Muchas gracias, Carolina. Valerie, buenas noches. Valerie López, bienvenida, mi niña. Hola, profe, buenas noches. Gracias. ¿Cómo vamos, Valerie? Bien, profe, bien. ¿Tú qué tal? ¿Cómo vas? Bien, un poquito cansada porque pues estoy clase de 8 a 10, consultorio de 1 a 6 y arranco con usted. Pero bien, ahí vamos. Para apoyarlos y aportar con mis conocimientos y los ejercicios que vamos a hacer, algo favorable para ustedes. Y llegarán momentos en que tomemos una charlita que no es la clase, sino, ¿quién quita? Un jueguito o una charla amena de algún tema bonito. Una película que tenga que ver con el tema, me propone un profe, encontré una película que tiene que ver con el tema, la vemos tal día y miramos. Pero bien, Valerie, ahí vamos. Tienen la palabra, cuéntenme. Claro que sí, profe, tienes razón en todo lo que dijiste y pues sí, tienes razón. Esta clase es un poquito pesada porque todos estamos súper cansados, pero nada, profe, así como lo decían mis compañeros y compañeras anteriormente, realmente esta es una clase en la que esperamos como interactuar mucho, ¿sabes? Como lo decía Alexandra, es como que hemos tenido clases en las que son como muy ladrilludas, muy de sentarse a escuchar a un profesor hablar y son buenas clases, hemos aprendido bastante, pero realmente nosotros somos un grupo que aporta bastante y que tenemos como muchas ideitas, muchas opiniones y creo que eso podría servirte tanto a ti como a nosotros. Entonces, pues, profe, lo ideal es pues para aprender. De por sí, pues tú
ahora personalmente a mí ya me caíste súper bien, se me hace que eres así como súper interactiva, como que no eres tan de lo que yo diga es lo que se hace, sino que estás dispuesta a escucharnos y eso es bastante importante para poder crear una buena relación y que sea una clase bastante amena, profe. Entonces, nada, bienvenida y sé que va a ser un muy buen módulo. Esperamos aprender mucho y que te aprendas mucho de nosotros. Niña, ¿qué expectativa tiene el tema de la clase respecto a su profesión o cómo lo aplicaría? Ok, pues bueno, creo que ¿Recuerdan lo sería que más, les expliqué? Porque no hemos, pero al menos de lo que les conté. ok, yo creo que sería más una expectativa, primero de una clase un poquito más dinámica, por lo que después, bueno, seguridad social, ¿no? Y segundo, también cómo poder aprender las herramientas, digamos que claves para poder ser o bueno, ejercer la cuestión del talento humano, selección de personal, nómina, bastantes clasecitas un poco similares. Sin embargo, creo que esta clase de seguridad hace bastante falta. No sé si me está escuchando bien Se está entrecortando por o se está cortando la momenticos, conexión. pero hoy lo mejor de mí sé en que se está enfocando. Ok, 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 ok. Entonces, como te venía diciendo, profe, sí creo que nos hace bastante falta esta clase. Como te digo, lo importante es cómo poder adquirir las herramientas que nos hacen falta para poder desenvolver bien la función. Yo nunca he tenido la oportunidad como de tener un empleo en recursos humanos o en gestión del talento humano, pero, pero sí sé que, digamos que em, esta clase trata más como de seguro, ¿no? Como de seguridad, de salud. Entonces, sí es una parte bastante importante, ya que es algo que manejamos nosotros bastante. Entonces, pues, nada, pues esas serían mis Muy bien, Valerie, muchas gracias. Wilber, expectativas, como tener... gracias, Valerie. Wilber Montoya, buenas noches, bienvenido. Wilber tan juicioso, yo Gracias, profe. creí que era la foto porque estaba quieto. Véalo, véalo Ya, como se queda así. ¿Ve? es que estoy Eva, cansado, sí, profe, haga así. por las Bienvenido. horas ya el cansancio ya no me permite. Voy a quedarme así quieto. Sí. ¿Qué más, profe? ¿Cómo le ha ido? Bien, Wilber. ¿Qué tal este día? Bien, bien, aquí estamos. Ah, bueno, profe, me alegra mucho. Bueno, ¿qué tiene que decirnos, Wilber? ¿Está de acuerdo? ¿No está de acuerdo? ¿Qué cambiamos? ¿Qué opina de la clase? ¿Qué opina del tema? ¿Perspectiva frente al tema? Mm, Pues me parece una clase interesante. La verdad, es un tema pues, que digamos que me llama mucho la atención porque pues en mi casa tengo, bueno, tengo unos casos así, pues que mejor uno saber para poder ayudar a la gente que está cerca de uno, ¿no? Entonces, pues por ese lado me gustaría, me parece muy bueno el enfoque de la clase. Em, la verdad también me parece muy chévere que la clase sea dinámica. A mí en realidad las clases en las que solo hablan y hablan no me parecen entretenidas. A mí me gusta una clase que sea dinámica, que haya cosas, que haya algo que hacer. Em, ¿Qué expectativas tengo frente al tema? No, pues la verdad quiero aprender, espero aprender mucho. Yo tengo pues experiencia, tengo en recursos humanos, pues muy poquita, tengo más experiencia como en el área de bienestar y compensación laboral que pues tienen un poquito que ver de cierto modo y pues creería yo que quiero expandir mucho más mis conocimientos en el área. Estas son como mis expectativas, profe. Muy bien, Wilber, me encantó escuchar que sería importante para usted aprender de la clase porque hay necesidad de pronto en su entorno, en su núcleo familiar de aplicar en algunos temas. Cualquier cosa, estamos para colaborar desde el
Centro de Conciliación de la Institución Universitaria de Colombia y desde el consultorio jurídico también en temas laborales, alguna situación con el laboralista, allá también les vamos a apoyar, ¿no? Y bienvenido Wilber, y claro que tiene Ok, que ser profe, así. gracias. Bueno, Carol Bello, bienvenida Carolita. Hola, profe, buenas noches. Le doy la palabra, Carol. Bueno, profe, pues en cuanto al manejo de la clase, sí estoy totalmente de acuerdo. Me gustan pues las clases más dinámicas. Siento que pues así aprendemos más cosas. Y pues en cuanto a lo que espero de la clase, pues también es adquirir conocimiento. Pues digamos que ya hemos visto algo de seguridad social, pero creo que es una parte importante de recursos humanos. Claro que sí. Y ya, profe. Mejor dicho, es todo, pero esa aplicación, como les dije, lo van a aprender, pero recuerden que es para el momento en que ocurra algo, pero como recursos, la prevención va primero. Bueno, muchachita, muchas gracias. Ana Milena, buenas noches. Bueno, Bienvenida, Anita. Buenas noches, profe. Gracias. Pues bueno, digamos que yo también estoy de acuerdo con todo lo que es de la dinámica de la clase. Creo que sí es importante la participación de todos, pues para poder aprender muchísimo y expectativas, pues aprender bastante porque hay cosas que, pues como tú ahorita dijiste, que se pueden prevenir. Entonces, y cosas que uno no sabe, entonces sería genial, pues aprender todo eso. Y ya, pues básicamente es eso. Bueno, Anita, aquí coloco de acuerdo. Bueno, aquí estoy colocando como un concepto de cada uno. Entonces, de acuerdo. Cuando me equivoque su nombre va a decir de acuerdo, entonces ya sabe quién es. Bueno, Anita. Vale, Bienvenida. Lady, ese nene tan bonito. Lady Hernández. Buenas noches, bienvenida, Lady. Profe, buenas noches. Qué pena primeramente por no poder encender la cámara. Yo tengo un problema de salud con mi mami y pues Ay, estoy en este momento dedicada al hogar, entonces estoy haciendo la cena de mañana al almuerzo. Profe, yo estoy de rico. acuerdo. Con razón que huele rico. Estoy de acuerdo, profe, con la temática de la clase. Tal vez no todos los parciales, pero sí algunos podrían ser en grupo, parejas, ¿sí? A veces pues, dos cabezas piensan más que una. De resto, pues bien, profe. Y las expectativas de la clase, pues tener el conocimiento para después aplicarlo pues en la vida laboral. Gracias, Lady, por su aporte, pero no, mi Lady. Trabajo sí, talleres sí, exposiciones sí, dos y hasta más. Pero a mí me interesa saber cómo está cada uno en sus conocimientos, cómo debo reforzar en cada uno y cada uno lo vamos a aplicar de la mejor manera. Bueno, mi Lady, muchas gracias. Bueno, señora, profe. Bueno, Valerie López. Buenas noches, bienvenida. Hola, profe. Dime. ¿Otra vez? La Valerie ya había hablado, qué pena. Qué pena, Sí, profe, Valerie. ya. Porque no te... sí, Tranquila. aquí está Valerie. Qué pena, Valerie, me disculpo. Tranquila, no te preocupes. Jerry, bienvenida, Jerry. Muy Hola, profe. juiciosa la he visto, muy atenta. Tiene la palabra, Jerry. Bueno, sobre las clases me parece bien la idea de que sea dinámica, porque pues ya por la hora, el cansancio del día, la jornada, entonces como que nos mantiene activos. Y pues expectativas, aprender mucho, porque pues es un tema muy importante en una organización. Entonces me parece muy interesante el tema. Muy bien, Jerry, muchas gracias. Señora. Bueno, ¿quién me hace falta? Se me retiraron varios, me parece. 3, 6, 9, 11, 12. Y se me retiraron varios. Pero bueno, estaremos aquí. ¿Quién hace falta? De los que están.
Ay, ya sé, Leandra. Ah, Leandrita, sí. Buenas noches, profe. ¿Cómo va, Leandra? Bien, gracias. Esa elegancia está en la Bueno, con oficina. respecto. No, no, señora, estoy en la casa. Mire que se me hizo parecida a Leandra y Ana Mile, así con las gafas como está en el cabello. Mírenla así, verá, ¿sí o Por no? las gafas, Y sí. el cabello, y hasta Alexandra. Ahí están las tres. Pero bueno, Leandra, tiene la palabra. Bueno, profe, con respecto a la dinámica me gusta mucho porque lo que decían mis compañeros, somos como muy participativos, pues cuando ya vamos tomando confianza con el profe y más que hemos visto otras clases con otros programas, entonces a veces sí, como que, no sé, con tanta gente, en mi caso, es difícil como participar, o no difícil, sino como, no sé, tedioso, por decirlo así. Entonces, sí, la oportunidad que podamos tener ahorita de participar todos hace como el aprendizaje más óptimo. Creo que uno lo interioriza más. Y con respecto a la materia, también tengo expectativas porque hemos visto mucho como de derecho, de nómina, de todo lo que es de organigramas y todo eso, pero siento que lo de seguridad social también es muy importante porque ya vas viendo es más el bienestar de la persona y no solo de la organización. Entonces, sí, espero muchas cosas y muy buenas de la materia. Muy bien, Leandra. Y tocó un punto muy importante. Entonces dice Leandra, es que he visto muchas cosas como de derecho, pero es que todo tiene una normatividad. Y entonces el día en que ocurra de pronto un siniestro, Dios no lo quiera, en el equipo de trabajo de alguno de ustedes, y de pronto Leandra diga no, pues yo no remití a la ARL ese accidente porque realmente no era laboral, no estaba ese trabajador en una gestión que tenga que ver con su labor, porque resulta que es el departamento de producción y él se cayó entrando a un banco. O sea, no era una labor, no estaba en una función laboral ni entre un horario. Entonces, eso lo dice tal artículo, tal norma, y le toca a Leandra en algún momento sustentarlo. Por eso, pues, como abogada no me voy a ir tanto al derecho, pero sí deben conocer algunas normas. Dentro de eso, van a manejar la Biblia de nuestros derechos. La deben tener, la descarga, no sé, nuestra Constitución Política del 91, creo que ya la han trabajado, porque nuestra norma de normas, teniendo en cuenta que nuestros derechos son unos derechos que son fundamentales, están en la Carta Magna, por eso vamos a trabajar la Constitución del 91 para que lo tengan en cuenta. Vamos a trabajar también este librote, que pues yo tengo un libro ahí todo grandote, claro que sí, la Ley 100 del 93. Hablaremos de esta ley que a pesar de ser ese año es una ley muy importante porque unificó un poco de normas, parámetros que deben hacer cumplir esos derechos de los trabajadores a su seguridad social. Vamos a ver también unos temas, de pronto ustedes han oído hablar de una sentencia. ¿Qué es una sentencia? Bueno, las sentencias son aquellos, no les voy a hablar tanto en derechos, sino más para que lo entiendan. En un proceso judicial, un juez, dos abogados, un problema, una litis, un choque, 10 años, platica de por medio, profesionales que hay que pagar sus servicios, y entonces el juez definió y tomó una decisión mediante una sentencia. Entonces esas sentencias son en las que expiden los jueces, porque los jueces expiden autos y sentencias, en donde hay un vencedor, y ese vencedor se llama que le concedió pretensiones, y hay un perdedor. Entonces siempre, pues en el común se dice, no, yo perdí el proceso, o yo me gané ese proceso mediante una sentencia.
Y por ejemplo, un tema, no sé, de una pensión, que se fue a un proceso porque era que sí, la Junta de Calificación dijo que por mi discapacidad del 50+1, a mí me tenían que pensionar, pero entonces de pronto dice no, no se va a pensionar, entonces se inició un proceso y el juez dijo, no, no voy a conceder pretensiones, pero ese abogado ajuiciado va a decir, no, yo voy a pelear esa decisión y me voy para donde otro juez en segunda instancia y voy a llevar esa sentencia que otro juez hace unos años con mi mismo caso aprobó, entonces esto se llama jurisprudencia. Entonces de pronto yo les voy a hablar algún temita de jurisprudencia. La ley, cuando hay una ley como la ley 100 del 93, hay algunos artículos que vulneran derechos de la Constitución. Un ejemplo, el derecho al trabajo. Entonces, nuestro Congreso de la República, nuestros 22 o más congresistas, se reúnen a sacar leyes de acuerdo a las problemáticas que tiene el país. Entonces, sacan alguna ley, pero sin querer, hay alguna ley que vulnera derechos constitucionales. Entonces, nuestra Corte Constitucional está muy atenta a que esas leyes que están ordenando en los comportamientos de los ciudadanos o las obligaciones de los empresarios, en el caso de seguridad social, vulneren algún derecho constitucional del trabajador, entonces alguien dice, no estoy de acuerdo, Corte Constitucional, y salen decretos reglamentando un artículo de una ley. Yo siempre comparo las leyes con la Biblia. Si alguno ha leído, yo creo que sí, porque desde pequeñito en el colegio leíamos y nos enseñaban en las clases de religión, no sé si todavía la de en la primaria, entonces la Biblia tiene capítulos y tiene versículos. Las leyes también tienen artículos, tienen numerales de tal artículo, entonces es lo mismo, es el mismo análisis. ¿Por qué nombro la Biblia? Porque es que de la Biblia viene en la historia el primer juicio que no se llevó a cabo como se debía llevar un juicio, porque ese personaje fue capturado, alguien por allá dijo quién era, le dieron unas monedas, después se arrepintió, se ahorcó y se llevaron al personaje, lo crucificaron, lo pegaron, lo mataron y entonces no fue un juicio justo. Ese fue el primer juicio injusto que hay en la historia, porque no fue un debido proceso, una debida captura, como sí se debe hacer hoy en día. Entonces, por eso vamos a hablar temitas así en donde ustedes van a decir, no, tal artículo de la ley 100, entonces vulnerable, pero hay un decreto reglamentario. Entonces vamos a hablar temitas así, no les voy a poner a analizar sentencias de 50 hojas, pero por lo menos identificar qué dijo ese juez de la salud, por ejemplo, qué dijo de la pensión, qué dijo de los riesgos laborales, qué dijo de la EPS, qué dijo la IPS, todo eso que vamos a ver. Bueno, mis niños, entonces no voy a ahondar tanto en los temas, pero sí tocaremos alguno. Deben tener el conocimiento, porque cuando ocurra algo en sus empresas, ustedes van a tener la herramienta y van a decir, no, es que según la Constitución, lo que yo vi en clase, esto no es así, señor gerente, porque siempre van a decir recursos humanos, me responde, ¿qué pasó? Entonces, no, es que según la legislación, yo no lo tomé como un riesgo laboral y por eso no llamé a la ARL, que es lo primero que se hace desde la empresa cuando uno de nuestros trabajadores sufre algún siniestro, porque son riesgos laborales. Entonces, paremos aquí ese tema y voy a hablarles, de acuerdo al contenido programático, de algo con lo que empecé. Que yo le dije que desde que abrimos los ojitos tenemos riesgos. Entonces yo ponía el ejemplo del riesgo cuando nos vamos a duchar y de pronto le cayó el jabón y nos resbalamos, mejor dicho, un golpe en la cabeza, esos son riesgos. Entonces si no tenemos una seguridad social, ¿qué va a pasar ahí? ¿Quién va a cubrirlo? Lo mismo puede pasar en el trabajo, entonces el departamento de producción, de empaques, hay una maquinaria, pero esta maquinaria necesita mantenimiento
cada 6 meses o anual no se ha hecho, algo pasó, el mismo trabajador quiso manipularlo y le agarró una mano, de pronto perdió un dedo, de pronto se fracturó, bueno, no nos vayamos a mayores, pero son riesgos que pueden ocurrir. Carolina vio que como directora de recursos humanos hay un área en donde no hay buena iluminación, entonces necesitamos colocar de pronto más lámparas, más bombillos, entonces allí está la escalera, llama a mantenimiento, mantenimiento, pues claro que sí, muy enjuiciado debe hacer o hacer una instalación eléctrica, pero la escalera se ve nueva, pero de repente había un escalón que estaba así como dañadito, subió mantenimiento y se cayó. Entonces, ¿por qué no prevenirlos? Hacer revisión constante de mantenimiento de equipos, de maquinaria, charlas con el grupo de trabajadores, charlas con los directores de área, los equipos, los mascarillas, arnés, si van a trabajar en alturas, todo ello. Todo eso le corresponde ¿a quién? A recursos humanos, pero prevenir antes de tener que ir a la seguridad social de, bueno, ¿qué pasó? Yo cumplí con afiliarlo y está protegido en todo, en seguridad, en pensiones, en caja, en riesgos, todo. Pero ocurrió un siniestro, pero el error de pronto fue mío porque esa escalera estaba ahí, llevaba muchos años, pero no sabíamos que teníamos escalones dañaditos. Entonces, ¿qué ocurrió? ¿Quién va a cubrir esa lesión permanente que sufrió ese técnico porque se fracturó la mano y perdió la movilidad? Entonces, ¿le toca a la empresa o le corresponde a la aseguradora? ¿A quién? Entonces, todo eso es lo que debemos analizar y prevenir dentro de nuestras compañías. Por eso se habla de que entre todos analicemos y de lo que he hablado, me digan una noción de riesgo, un concepto de noción de riesgo, aplicándolo pues en nuestra carrera y enfoquémonos desde este momento cada que vayamos a analizar. Veámonos como los directores del Departamento de Recursos Humanos, una multinacional donde hay 100 empleados y mejor dicho las problemáticas. Entonces de lo que les he dicho, ¿quién me quiere hablar de una noción de riesgo? Saquemos como un concepto, porque yo podría decir que es un suceso que no lo esperábamos, es un suceso repentino, ¿sí? Que va a sobrevenir por causa de una ocasión, en este caso, del trabajo, con el ejemplo de la escalera, con el ejemplo de pronto del señor que estaba en el banco, pero que no era su cargo. Entonces, y puede producir que esa noción de riesgo, una lesión orgánica o una perturbación funcional o una invalidez o hasta la muerte, con los ejemplos que les di. Entonces, ¿quién me quiere hablar de noción de riesgo si me comprendieron? Ya para que tengamos un concepto. El que quiera, digan algo. Dijimos que sí o no, escuchar o decirlo es analizar si lo entendieron o no. Profe, ¿es la probabilidad de que ocurra algo malo, un desastre, algo malo, un accidente? Sí, claro, es la probabilidad. Por eso dice que un suceso repentino, un suceso repentino que va a sobrevenir por causa de una ocasión. ¿Por qué lo digo el trabajo? Les dije, enfóquense en su área de trabajo, en su carrera, en que están ejerciéndola y que voy a hacer, porque hay nociones de riesgo. Entonces puede haber algo y cómo lo evito, con lo que dije. ¿Cómo lo vamos a prevenir? ¿Quién más quiere decir algo? Entonces, Carolina entendió y tiene claro de qué estamos hablando. Noción de riesgo. Anita. Pues no sé, de pronto un vidrio roto con las señoras del aseo que van a limpiar, no sé, los vidrios, podría ser. Claro, le entendería a Anita como lo estamos aplicando, que se rompió un ventanal y la señora, claro, de aseo va a recoger, pero era un suceso repentino, se rompió el ventanal y su función, claro, es limpiar.
Y pues, ¿qué pasó? Sobrevino una causa por ocasión de ese trabajo. Ella al levantar el vidrio, pues no lo supo manipular y se cortó. Pero entonces, ¿por qué se cortó? De pronto porque no tenía un elemento de trabajo como unos guantes de esos gruesos, pensaría yo, especiales, que van a permitir que levante ese vidrio y no me va a causar ningún daño. Entonces, debo prevenir desde recursos humanos, entonces, tener elementos de trabajo, como en ese caso, un vidrio. Otra cosa es que se rompió una ventana y el vidrio quedó ahí, nadie dijo nada, nadie lo levantó y entonces iba otra, la señora de los tintos, de pronto con afán para llevar unas aguas, se resbaló y ese vidrio, entonces, ¿qué lo causó? No es que hace como un mes se rompió una ventana, cambiaron el vidrio, pero dejaron ahí. Le entendí a Anita, en el momento se rompió la ventana, cambiaron el vidrio, pero llamaron a la señora encargada de limpiar, pero ella no lo supo manipular, se cortó. Entonces, eso es un riesgo, pues yo no diría que repentino. ¿Por qué creen? ¿Por qué creen que no fue repentino el que la señora se cortara al levantar? De acuerdo a lo que les dije, y si me están entendiendo. Porque ella sabía que tenía que recoger el vidrio, profe. Y pues Sí. debió haber utilizado como alguna herramienta, pues, o guantes especiales para recoger esos vidrios. Claro, Carol. Pero ¿qué pasaría si la señora dice, no, es que a mí no me dan elementos de trabajo? Por ejemplo, ¿qué pasaría? ¿Qué cree que pasaría, Carol? Carito. Pues, profe, creo que eso sí ya sería responsabilidad pues también de recursos humanos, porque tendrían que pues proporcionarle los elementos para que ella pueda recoger esos vidrios. Claro, y es que eso puede ocurrir en la empresa, porque de pronto no es solamente barrer y recoger papel, puede ocurrir el ejemplo que dijo Anita, un muy buen ejemplo, porque mire que lo estamos enfocando en diversas situaciones. Entonces, ella que tiene, pues, el agua, los recogedores, su delantal, su mascarilla protectora, porque recoge de pronto elementos de alto riesgo en los baños todos, pero nunca de pronto se pensó, puede ocurrir eso, unos vidrios, un metal cortante, un hierro, algo que produzca una infección. Entonces, es prevenir desde recursos humanos. Entonces, eso es noción de riesgo. A manera de apuntes para que tengan, me gusta dictarles tips porque de repente son preguntitas de parcial. Entonces, noción de riesgo, y voy a ubicarme en mi tablerito. Me gusta mostrarles lo que les escribo por ahí para que ustedes me dicen si ven algo, acerco más el equipo. No, mi letra, pero bueno, no importa. Me hago entender. Noción de riesgo. Es todo suceso repentino que sobrevenga por causa o con ocasión del trabajo y que produzca en el trabajador una lesión orgánica o una perturbación funcional o una invalidez o la muerte. Ese es el concepto que vamos a dejar como noción de riesgo si yo en algún momento les preguntara en una preguntita por ahí, una cascarita de parcial. Entonces, para que lo tengan en cuenta. Eso sería noción de riesgo. Ahora, ¿ustedes creen que hay riesgos sociales? Analicen un poquito. Estamos trabajando con noción de riesgo y nos enfocamos desde nuestro departamento de recursos humanos y trabajamos con unos ejemplos, con el ejemplo que nos dio Anita, y lo enfocamos en dos situaciones. Pero, riesgo social. Riesgo social, entonces. En mi casa, hay una situación de pronto de economía. Pongo siempre el ejemplo de la situación que tenemos desde la pandemia, en donde muchos hogares que estaban funcionando muy bien porque
Papá trabajaba, mamá trabajaba, tienen unos ingresos, la señora que cuida a los niños. Entonces, vino una bacteria, algo que cogió al mundo y nos encerró, muchos murieron, una vacuna. Entonces, se acabó el trabajo para muchas personas, se acabaron las empresas. Ese es un riesgo social, esa pandemia, esa situación. ¿Por qué? Porque afectó economía de hogares, afectó situaciones, nos decían las comisarías de familia, es increíble que las parejas están en su hogar, que se esperaría que se estuviera viviendo una buena situación, pero por la situación económica hay conflictos familiares, papás que se fueron porque no tengo que darle, no tengo trabajo, me voy, me pierdo, mamás que quedaron con 2, 3 bebés, ¿qué puedo yo hacer? Todo eso es un riesgo social, una bacteria. ¿Por qué? Porque afectó a la sociedad en general y mundial, no solo a nosotros, en nuestra ciudad, en nuestro país, en el mundo. Eso es un riesgo social. Aquel niño que en nuestra cuadra, por ejemplo, es consumidor y por la necesidad de adquirir esa droga para su tranquilidad, no tiene dinero, pero salió el vecino y lo atracó. Es una manera de conseguir. Entonces estoy en un riesgo social porque hay en mi barrio, en mi cuadra, en mi casa, un problema de drogadicción que ya se va para el vecino, ya se va para el barrio, ya se unieron más personas, ya hay un expendio de drogas, ya se volvió una problemática social. Entonces, analicemos situaciones que se puedan convertir en riesgos sociales. Entonces, hay riesgos sociales familiares, hay riesgos sociales económicos, hay riesgos sociales ambientales, porque vemos, acerquémonos nomás hablando de lo ambiental, las problemáticas de las empresas, la contaminación en el aire, la contaminación en el río. Entonces son problemáticas sociales que causan problemas respiratorios, que a la vez son incapacidades que tienen los empleados porque no pudo ir a trabajar. O entra la misma empresa, hay un producto que se está utilizando que está causando problemas respiratorios y entonces eso está originando no solo dentro de la empresa, sino en el vecindario, entonces es un riesgo social. Son todas esas situaciones que nos conllevan a que la problemática nos cobije no solo a mí, no solo a mi familia, sino a mis compañeros de trabajo, a la empresa, al barrio, a la sociedad en general. Entonces, ¿qué origina esos riesgos? Como le estoy explicando, condiciones económicas, falta de acceso a la educación, porque si tenemos en nuestro entorno nuestros hijos y les concedemos todo lo que ellos nos piden y no quiero ir a estudiar, pero de repente va a estudiar, pero en el colegio se le facilita todo, en la casa se le facilita todo, va a ser una personita de pronto que en el momento en que le toque enfrentar la realidad social, la realidad de la vida, no va a estar capacitada. Existen problemas familiares y la contaminación ambiental. Hay muchas situaciones y aquí quiero hacer un pare para que ustedes tengan el concepto de noción de qué se entiende por riesgo social. Voy a colocar un video no sin antes ir nuevamente a mi tablerito, pero quiero oírlos, quiero que alguien me diga y entre todos saquemos un concepto de riesgo social. Wilber, de acuerdo a lo que le expliqué, ¿qué podría ser el concepto de riesgo social? Pues para mí, pues en realidad, ¿qué? Un riesgo social es todo lo que afecta como tal a la sociedad, ¿no? Se estaba explicando y decía que podría ser bien sea los factores económicos,
la educación, también pues, podría ser también la contaminación, que es algo que pues, nos afecta a todos, ¿no? Muy bien. Entonces me gustó que Wilber nombrara esa palabra que nos afecta a todos, porque de acuerdo a lo que les venía diciendo, una sola personita puede sufrir un daño, pero ese daño tiene un origen o una causa social. Esto quiere decir que el riesgo social depende de las condiciones del entorno en que me rodean como individuo. Entonces, si yo me pongo en el ejemplo que les puse de la drogadicción, del vecinito o del expendio de droga, yo estoy en este entorno y me está afectando socialmente. ¿Por qué? Porque sufrí un ataque, un atraco, un robo en mi vivienda, no sé. Ese es un riesgo social tan sencillo, ¿m? Que como individuo y estoy rodeada, en mi entorno, mis condiciones sociales están sufriendo de drogadicción en mi barrio, en mi cuadra. Hay una fábrica, la fábrica en que trabajamos, pero entonces esos productos están causando problemas en la salud, no solo a mí como individuo, sino que esas condiciones del entorno que me está rodeando lo está causando. ¿Mm? Entonces, vayamos analizando para tener claro el concepto. Entonces, ¿qué tengo yo en mi tablerito de ese riesgo social? Y me voy a pasar a la siguiente parte. De pronto ven algo, pero yo les voy mostrando. Entonces, se entiende por riesgo social a la posibilidad de que una persona sufra un daño que tiene su origen en una causa social. Esto quiere decir que el riesgo social depende de las condiciones del entorno que rodea al individuo. Con ese concepto, denme un ejemplo. ¿Quién quiere darme un ejemplo si lo entendieron? Del riesgo social. ¿Alexandra? Alejita. Con el concepto y con los ejercicios que he planteado. Pues, digamos, profe, el abandono de pronto al adulto mayor. La falta de acompañamiento de pronto a los adultos en el ámbito económico podría ser un riesgo social o de las personas que carecen más bien de recursos económicos. Digamos que las personas que más sufrirían en este ámbito serían los adultos mayores, porque suelen dejarlos tirados, abandonados. Mucha gente que no piensa en ellos y van y los tiran porque ya no se pueden hacer cargo de ellos, por lo mismo que te digo, por falta de recursos económicos. Pensaría yo, no sé si estoy bien o estoy mal. Claro, Alexandra, porque todos los días vemos en las esquinas de nuestras casas o en Chapinero, en los transportes públicos, lastimosamente personas de la tercera edad en situación totalmente de abandono, mendigando al frío, al sol, al agua, que no hay quien. Ese es un riesgo social que nos afecta porque visualmente, mentalmente, estamos, así como lo dijo Alejandra, es como si lo viera y me afecta moralmente y yo qué puedo hacer mentalmente, qué puedo hacer, en ese entorno. Entonces, me afecta de alguna manera a mí como individuo, pero es que en mi entorno estoy rodeada de ese problema. Entonces, si me subo al Transmilenio, tengo que llevar siquiera, yo digo que a diario gastamos más en lo que damos a las personas. Entonces, si nos ponemos a sumar mensual, de cuánto tenemos que disponer? Porque nos afecta esa problemática social. ¿Y qué hago? Yo debo hacer algo. Entonces, por lo menos doy una fruta, un dulce que llevo o algo de lo que tengo de mi economía, así me haga falta en algún momento, pero me está afectando como individuo. Entonces, muy bien, Alejandra, porque con el ejemplo me dan a entender de que sí estamos entendiendo de que existen no solo riesgos
en mi casa, en mi empresa, sino también en mi entorno y cómo me afectan esos riesgos. ¿Quién quiere quién tiene otro ejemplo, Manuel? O alguien que no haya hablado, Nancy Tapia. Nancy. Profe, ¿el internet es un riesgo social? Deme el ejemplo, enfóquelo porque sí. Pero Por ejemplo, para el tema de los niños que miran muchas cosas inadecuadas, ¿sí? Claro, ¿y qué va a pasar entonces? Sí, desde el hogar, entonces ahí va la problemática familiar. Porque entonces si soy una mami permisiva y no le digo a mi empresa de internet, yo quiero que me bloquee, por favor, todas esas páginas porque es que mis niños menores tienen acceso. Pero si soy permisiva y no vigilo, no controlo, entonces, ¿qué va a pasar? Hay un riesgo ahí, está ahí nomás en mi hogar. Pero ¿qué va a pasar a medida que el niño crezca? Y si él ya como fui permisiva, como mamá y como papá, ¿qué va a pasar a medida que el niño crezca? ¿Con qué relaciones va a tener? ¿Qué entorno nos va a rodear? ¿En qué nos vamos a ver afectados como sociedad, como individuo? Porque es que ya pronto, no sé, me voy a ir lejos y con el respeto que me merece, pero ese niño que ya creció, que ya llegó a sus 18, que ya tiene en su mente todo lo que ha podido conocer a través del internet, todo lo que se puede hacer, todo lo que puedo ganar económicamente, sin trabajar, sin estudiar, sin esforzarme, yo puedo ganar así, porque aprendí a manejar situaciones. No quiero poner un ejemplo textual, pero permite muchas situaciones si se mal maneja esta herramienta como es el internet. Entonces eso va a salir ya a la sociedad, entonces fácilmente drogas, fácilmente alcoholismo, fácilmente vámonos a la prostitución, fácilmente. Eso es un riesgo social y nos rodeamos porque yo como individuo, porque estoy en esta localidad, porque estoy en este sector, porque un familiar mío desafortunadamente cayó en las redes de la drogadicción a través de esos anuncios y mire cómo me afectó, cómo socialmente nos afecta. Entonces, muy bien. Lo hizo como pregunta Nancy, pero muy buen enfoque. Quiero felicitarla, entonces ya tenemos el concepto de riesgo social. ¿Y cuál es el origen de esos riesgos sociales? ¿Cuál sería el origen? Que ya lo hemos mencionado muchas veces. ¿Cuál sería el origen? Hablamos la pandemia que causó muchísimas problemáticas. Entonces, uno de los orígenes, ¿cuál sería? Condiciones económicas. Otro origen, falta de acceso a la educación, porque es más fácil con educación lograr siquiera mi sustento que no teniendo educación, porque me va a tocar lograrlo de diferentes formas o sufrir mucho para alcanzar cada proyecto que yo tenga en la vida. Problemas familiares, ya dijimos. ¿Qué problemáticas pueden ver cuando somos permisivos? Cuando de pronto desde la escuela no está ese apoyo, porque yo digo que en la escuela, claro que sí, como padres debemos estar ahí, pero en la escuela viene la segunda parte. Entonces, si también somos permisivos, ¿qué va a pasar con mi hijo y a dónde va a llegar? ¿Y cómo me va a rodear esa problemática? La contaminación ambiental. Desde nuestra misma casa podemos estar utilizando materiales que sin querer están afectando al vecino, el barrio, la cuadra, la sociedad. Son riesgos sociales. Entonces, con esto dejo claro el tema de hoy y vamos a hablar de riesgo social, de la noción de riesgo y del origen de los riesgos. Espero que haya quedado esta parte. Y por ello quiero mostrarles a manera de resumen para que ustedes me ayuden con esta lectura, compartirles. Vamos a ver si podemos hacerlo a manera de resumen de lo que hemos visto hasta este momento.
Quien quiera puede hacerlo sin que yo le nombre. ¿Ya están viendo la pantalla? La No, profe, diapositiva. todavía no. Bueno, estoy aquí compartiéndola. Pensaría que ya. Listo, ya. Me salí. Creo que ya, ¿cierto? Sí, estás presentando unas diapositivas, ¿sí? Un resumen de lo que acabamos de charlar, hablar. Entonces, uno a uno me ayudan con la lectura y lo analizan desde el punto de vista personal y si es aplicativo a lo que hemos venido hablando en el transcurso de la clase. Tiene la palabra quien quiere leer noción de riesgo. ¿Quién quiere dar lectura? Ya, profe. Muy bien, Se gracias. Se entiende como riesgo laboral a los peligros existentes en una profesión y tarea profesional concreta, así como en el entorno o lugar de trabajo, susceptibles de originar accidentes o cualquier tipo de siniestros que puedan provocar algún daño o problemas de salud, tanto físico como psicológico. La mejor forma de evitar los riesgos laborales es a través de su prevención, mediante el trabajo cuyos requisitos se encuentran establecidos por la norma OSAS. Esto lo veremos en cualquier momento, ya que para todo existen normas, así como las normas APA, existen estas normas, la 18001, para analizar y complementar en nuestro trabajo, en nuestro lugar de vivienda, en nuestro entorno y evitar que se produzcan esos riesgos. ¿Quién quiere continuar? Yo, profe. A ver. El riesgo laboral se denominará grave o inminente cuando la posibilidad de que se materialice en un accidente de trabajo es alta y las consecuencias presumiblemente severas o importantes. Claro, entonces el ejemplo que puso usted, Carolina, precisamente con el vídeo. Entonces ese riesgo se puede materializar en un accidente de trabajo. Puede ser alto ese accidente, grave o inminente. Entonces la señora perdió la movilidad en la mano porque se cortó, no sé, un nervio, un músculo que me permitía moverme. Entonces ya es grave, porque ella va a quedar pensionada. Ella tenemos que mirar a ver cómo desde la seguridad social vamos a buscar cómo ella quede protegida. Entonces vamos a pasar a la siguiente, lo que estábamos hablando. ¿Cómo podemos lograr esa prevención de riesgos laborales? ¿Quién quiere dar lectura? Lo hemos hablado, estoy como resumiendo el tema de los que hablamos en esta diapositiva. Que no hayan hablado, que la clase es para todo. Dijimos que participativa. No se me vayan a aburrir. ¿Quieren que le dé la palabra a alguno? Yo, profe. Bueno. La prevención de riesgos laborales. La prevención de riesgos laborales consiste en un conjunto de medidas y actividades que se realizan en las empresas para detectar las situaciones de riesgo e implementar las medidas necesarias para eliminarlas o minimizar su efecto. Se trata también de un conjunto de técnicas orientadas a reconocer, evaluar, controlar los riesgos ambientales que pueden ocasionar accidentes y o enfermedades profesionales. Estas medidas pueden ser de muchos tipos: información y concientización de los trabajadores, dotación de equipos de protección individual, mejora de las infraestructuras y entornos de trabajo o medidas para evitar el estrés o el acoso laboral. La prevención laboral requiere también analizar y evaluar mediante un conjunto de técnicas las modificaciones mecánicas, físicas, químicas, biológicas, psíquicas, sociales, etcétera, que se producen en el medio laboral con el fin de determinar en qué grado positivo o negativo afectan a la salud del trabajador. Muy bien, entonces
Hay un punto aquí muy importante que nos habla del estrés laboral. Entonces, como directores de estos grupos de trabajo, debemos ser muy precavidos, no solamente ese trabajador que por alguna razón bajó su calidad de trabajo, bajó en ese departamento de producción la cantidad, porque resulta que en el día o en sus 8 horas lograba 5.000 empaques y no se lleva 2 días y veo que la producción ahora va en 1.000 o en 500. ¿Qué está pasando? Entonces es el diálogo directo con ese trabajador. ¿Qué está pasando? ¿Qué situación se está presentando? Puede ser una situación familiar, puede ser una situación laboral con algún compañero que debemos investigar, o puede ser una enfermedad. Entonces, no es decirle, usted no rinde, usted no me sirve, un llamado de atención para su hoja de vida, otro llamado de atención, finalmente despido. No, si es un buen trabajador y por eso lo teníamos en el equipo de trabajo, por algún motivo bajo ese rendimiento, identifiquemos. ¿Por qué? Porque él puede decir, no, yo tengo acoso laboral, y ese es un derecho que él puede, ante el ente regulador, Ministerio de Trabajo o jueces laborales, decir, ese despido fue injustificado porque a mí yo siento que había acoso laboral. ¿Por qué? Porque yo tenía una situación familiar, un enfermo, un divorcio, una pérdida de un familiar, pero en la empresa no me entendieron. Entonces, ¿desde dónde viene esa atención? Desde recursos humanos. Entonces, quise hacer ese paréntesis para que veamos a qué se refiere. Este temita lo van a ver, si de pronto me dejan otra cosa con clase con ustedes, se habla muy ampliamente del acoso laboral. ¿Quién quiere hablar de los factores de riesgos? Hablábamos de los diferentes factores que pueden producir ese riesgo en el entorno en que yo estoy. Entonces, como individuo me afecta. Tiene la palabra. Yo, profe. Ah. Bueno, como quieras. Dale, dale. Muy bien. Entonces, factores de riesgo. Los factores de riesgo tienen una relación o dependencia directa de las condiciones de seguridad. Estas siempre tendrán su origen en alguno de los 4 aspectos del trabajo siguientes: local de trabajo, instalaciones eléctricas, de gases, prevención de incendios, ventilación, temperaturas y etcétera. Como segundo riesgo sería organización del trabajo, carga física o mental, organización o mental, organización y planificación del trabajo, monotonía, repetitividad, ausencia de creatividad, aislamiento, participación y aportación de ideas, publicidad, etc. Tercera, tipo de actividad. En este factor influyen tanto los equipos de trabajo utilizados como la labor a realizar, como por ejemplo la manipulación de cargas o las posturas repetitivas. Y como cuarto, materias primas, materiales inflamables, productos químicos peligrosos, etc. Aquí hay un punto muy importante como es la organización del trabajo, la carga física y o mental, la organización, planificación del trabajo, la participación. Entonces, muchas empresas, y siempre pongo los ejemplos de Copetrol, ellos, por ejemplo, ven que hay una necesidad y permiten que el empleado haga propuestas. Podemos hacer allí un muro para tal maquinaria, podemos hacer un cuarto especial para esto. Y claro, esos empleados gozan por esa participación que permite la empresa, porque no es solamente tener al empleado allá como arrinconadito en su maquinaria de empaques de 8 a 5 de la tarde y no se hace más, y toda la vida un trabajo repetitivo, pues ya se torna aburrido para esa persona. Pero si lo dejamos a nuestro grupo de trabajo, bueno, participen, hagan propuestas,
busquemos mejorar la empresa, porque cada mejora pues va a mejorar la calidad, vamos a salir muy bien entre nuestros clientes o proveedores, entonces van a tener ustedes incentivos. Entonces hagamos una charla, una salida, una reunión, todo en bien, ¿de qué? De esa desgaste mental que tiene el empleado en una sola tarea y que no hay cambios, que todo es una rutina. Entonces de eso se trata, cambiemos. Eso es evitar que activar ese aparato de la seguridad social, porque no es pensar cómo voy a cumplir con este trabajador lo que dice la ley 100 del 93, sino cómo más bien evité que se llegara a ese problema final con una lesión, con una enfermedad grave, mental o hasta la muerte de un trabajador. Entonces de eso se trata lo que hemos venido hablando de los factores de riesgo, ¿no? Entonces tenemos aquí principios básicos. ¿Cuáles pueden ser esos principios básicos de esas problemáticas de los riesgos laborales? ¿Quién los quiere leer? Que ya hablamos, en todo lo que hablamos, ustedes participaron, pero resumámoslos aquí. ¿Quién los quiere leer? Ya, profe, yo los leo. Bien. Los principios por los que se rige la prevención de riesgos pueden dividirse en pueden dividirse en tres grandes grupos, que en conjunto engloban conceptos como análisis de la situación, identificación y riesgos y formación de todos los empleados. Un accidente laboral no es un suceso inevitable y que tenga que ocurrir irremediablemente, sino la manifestación de un error en la ejecución de un trabajo o la falta de suficientes medidas preventivas. Un análisis correcto de las distintas tareas permite identificar riesgos y evitarlos. La información y formación de los trabajadores es vital para evitar riesgos. Entonces, sí, ve, ahí lo dice, un accidente laboral no es un suceso inevitable y que tenga pues un asunto irremediable. Es la manifestación de un error en la ejecución de un trabajo o medidas preventivas. Y va el ejemplo de Carolina con la señora del vidrio. Entonces, ¿qué pasó ahí? Fue un error de la señora del servicio al levantar ese vidrio sin una protección, unos guantes especiales, se cortó y eso conllevó, vámonos a lo grave como lo he dicho, perdió la movilidad. Entonces, esos son los principios de los que nos habla la prevención de los riesgos laborales, quiere decir PRL. Aquí, el concepto de qué es riesgo social para que lo tengan en cuenta. Igual yo subo esta diapositiva. ¿Cuál sería el concepto de riesgo social? No he escuchado mucho a los caballeros. ¿Dónde estarán? Concepto de riesgo social que ya lo tienen, pero lo vamos a leer en la diapositiva. Yo digo, profe. Sí, señor. Bienvenido. Dice, dame un segundo. ¿Qué es un riesgo social? Se entiende por riesgo social a la posibilidad de que una persona sufra un daño que tiene su origen en una causa social. Esto quiere decir que el riesgo social depende de las condiciones del entorno que rodean al individuo. Las condiciones económicas, ese es un ejemplo, ¿cierto? Las condiciones económicas, la falta de acceso a la educación, los problemas familiares y la contaminación ambiental son apenas algunas de las circunstancias que pueden generar un riesgo social. Esos son los orígenes, ¿no? Los orígenes de ese riesgo social, las condiciones, por ejemplo, primero las condiciones económicas, la educación, la contaminación ambiental, son los orígenes de ese riesgo social. Vamos a hablar de la problemática comunitaria, lo que hablábamos de las drogas, del entorno en que estoy. Otro caballero. Wilber ya leyó. Wilber. ¿Leo, profe? Ah, Wilber fue el que leo. Entonces me falta Fernando. ¿Dónde está?
Fernandito. Le voy a decir Manuel que no le gusta. A ver si me oye. Manuel. No está. Bueno, Wilber, apóyenos. Claro, profe. Dice, problema comunitario. Lo habitual es que el riesgo social se considere respecto a un grupo de personas en un barrio con una elevada penetración de las drogas y con un alto índice de desocupación. Los vecinos estarán en riesgo social. Existen grandes posibilidades de que la combinación entre el narcotráfico, la adicción y la falta de empleo deriven en un crecimiento de la inseguridad, con casos de robo, asesinatos, etc. El riesgo social, en otras palabras, se supone la existencia de algo que podría derivar en que un conjunto de personas quede marginado de la sociedad. Si en una comunidad los niños no tienen acceso a la educación, dichos menores están en riesgo social, crecerán sin la formación necesaria para integrarse al mundo laboral y por lo tanto no tendrán la posibilidad de ganarse un sustento. Entonces eso ya lo hablamos, ¿cierto? Está enfocado en lo que hemos venido hablando en el transcurso de la clase de Alexandra. Muy bien. Y también hablamos de cómo minimizar este riesgo social. Pero está aquí resumido en la diapositiva. ¿Cómo se minimiza ese riesgo? Leandra. Leandra Padilla. Dice, Gracias. ante la posibilidad de que existe el riesgo social en una población, algo que resulta inevitable, es necesario tomar más de una medida, siendo los dos extremos, la prevención y la búsqueda de soluciones. El punto de partida de toda investigación relacionada con este tema debería ser siempre el entorno de crianza de los niños, ya sea que vivan con sus padres, familiares o tutores legales. Las precauciones nunca parecen ser suficientes porque el maltrato puede darse y se da en todos los ámbitos. Entonces, mire que viene desde el seno del hogar. Hablo del eslogan. Del eslogan he escuchado, no sé si ustedes lo han oído. Dice, corrige al niño y no tendréis que castigar al hombre. Entonces, cuando vamos a la corrección, no vamos a ir a los golpes, a los ultrajes, a las malas palabras, sino es lo que hablábamos anteriormente. De pronto somos padres permisivos, no controlamos situaciones, no ponemos reglas. Entonces, eso conlleva a que a medida que pasa el tiempo, ese niño que ya se convirtió en un adolescente y más aún ya en una persona mayor, tome otros caminos y esos caminos, ¿qué van a hacer? Desarrollar riesgos sociales gravísimos. Continuamos. Otros puntos de, aquí alguna de ustedes habló de los adultos, importantísimo tema. Entonces, ella misma quisiera que le diera lectura a este cuidado de los adultos. Claro que sí, profe. Dice, muchas veces el riesgo social comienza no por una agresión directa como puede ser el abuso sexual o el maltrato físico, sino por la negligencia y esto puede acarrear peores consecuencias que cualquier otro tipo de daño. En la infancia los seres humanos somos muy dependientes de nuestros mayores, no solo para que nos alimenten y nos protejan del mundo exterior, sino para que nos demuestren que nuestra existencia es importante para ellos, que hemos nacido en un sitio en el cual nuestra presencia marca una diferencia. Dicho esto, para que exista un riesgo es preciso que se descuide una necesidad. En primer lugar, veamos a continuación algunas de las necesidades fisiológicas básicas de las personas: alimentación, higiene, actividad física, asistencia sanitaria, estimulación de los sentidos, seguridad emocional. Por otro lado, echemos un vistazo a las situaciones correspondientes que hablan de un riesgo social: desnutrición o alimentación insuficiente para la edad,
parásitos, inmovilidad del cuerpo y falta de actividad, provocar síntomas, evitar las campañas de vacunación y los y controles médicos, falta de exposición a la lectura y la escritura y rechazo. Eso es lo que hacemos con nuestros adultos. Entonces, dice, para que se presente ese riesgo social, en muchas ocasiones con nuestros adultos se presenta por negligencia. Negligencia frente a los factores que acaba de leer Alexandra, y además lo dijo antes de que llegáramos a este punto. Por ello, doy por entendido que para Alexandra quedó muy claro ese riesgo social con nuestros adultos. Y ahí está. Entonces, la seguridad social. Vamos a entrar en este punto. Están cansaditos. Voy a dejarlo para mañana, las características, pero antes de irnos también voy a dejarles, quiero que veamos este video y mañana con el tema que vamos a continuar, ustedes me van a presentar un mapa mental, pero analicen este video, es muy cortico y con este doy por terminada la clase. Lo que dice la especialista frente al tema de estos riesgos sociales. Me parece muy viable y muy tiene que ver mucho con nuestra clase. Voy a intentar colocarlo y mañana continuamos con nuestro tema de acuerdo a al contenido. Yo lo tenía listo, espero que no tenga que volver. Permítanme. Es muy cortico, pero es importante que lo vean y ustedes mañana lo analicen. Bueno. Pero no se me haya perdido. Permítanme un segundo. Parece ser que lo perdí. Mi niña, mañana lo voy a colocar cuando iniciemos. Bueno. Ok, profe. Sí, porque ya pues los veo cansaditos, hemos hecho bastante lectura. Quería compartirlo para que mañana lo analizáramos, pero no lo guardé. La verdad no lo guardé. Entonces, mis estudiantes, descansen. ¿Están de acuerdo que terminemos ahorita o dejamos hasta las 10? No, sí, señora. No, profe, está bien terminar ahorita. Ay, tan feliz. Te lo escucho. Bueno, chicos, nos vemos mañana. Bendiciones. Vale, profe. Vayan Vale, profe, preparando que un tengan mapa. buena noche. Profe, buenas noches. Gracias, Vayan profe. Buenas preparando un noches. mapa mental a mano con lo que hemos visto. Bueno. Ok. Mi niña Alexandra, le recomiendo el parcelador docente. Claro que sí, profe, no te preocupes, yo tomé nota igual de todo, igual ya he estado hablando con Hanna y le paso también los apuntes a ella para que lo llene, pero igual, si quieres yo lo diligencio ahorita en la plataforma. Mi chinita, gracias. Si me hacen favor y se matriculan Ya. todos. Bueno, Ya. bendiciones. Igualmente, profe, que Noche estés para bien, buenas todos. noches. Igualmente, Gracias. chao. Juiciosita.